Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando nuestro alimento diario. Serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Probados y aprobados por Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción a las epístolas de Pedro. Día viernes, leer con oración. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos capítulo 2 versículo 14. Repetimos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Amén. Título del día: Pedro, como el canal de la palabra, lidera a los apóstoles. No fuimos llamados a regresar al mundo, ni a vivir para nuestros propios intereses. Pedro también sabía que el Señor no lo había preparado durante casi 3 años para volver a su profesión anterior. Dios tenía una tarea mucho mayor para él: cuidar de su rebaño. Desde el día de Pentecostés, Pedro fue elegido por el Señor para liderar a los demás apóstoles, a quienes ahora se sumaba Matías. Hechos, capítulo 1, versículos 25 y 26. Por haber sido perfeccionado por el Señor, Pedro se volvió osado en el espíritu. Asumió el liderazgo entre los 12 para que la iglesia fuera levantada en el día de Pentecostés, convirtiéndose en el canal usado por Dios para ministrar la palabra que generaba la comunión de vida entre los hermanos. Capítulo 2, versículo 14 y versículos 41 al 47. Pedro fue rescatado para tomar el liderazgo, pero su proceso de transformación aún no había terminado. Fue usado para introducir a los gentiles en la iglesia. Cuando predicó el Evangelio en la casa de Cornelio, los gentiles también creyeron en el Señor Jesús, fueron bautizados en el Espíritu Santo e introducidos en el cuerpo de Cristo. Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 7. Pero, al relatar a sus hermanos en Jerusalén lo que había sucedido entre los gentiles en la casa de Cornelio, Pedro enfrentó la oposición de los creyentes judíos, pues para ellos era una transgresión entrar en la casa de los gentiles y comer con ellos. Pedro les contó la visión que Dios le había dado para convencerlo de predicar el Evangelio también a los gentiles, lo que apaciguó la situación. Capítulo 11, versículos 1 al 18. Sin embargo, esto no impidió que surgiera un movimiento para preservar las prácticas judías en la iglesia en Jerusalén, influyendo incluso en las iglesias gentiles que levantaron Pablo y Bernabé. Capítulo 15, versículos 1 al 31. Los judaizantes adoptaron como líder a Jacobo, el hermano de Jesús, y poco a poco Pedro perdió su influencia entre ellos. En Hechos capítulo 15, al leer acerca de la ida de Pablo y Bernabé a Jerusalén, vemos que se reunieron con los apóstoles y Pedro los lideraba. Versículo 6. En el capítulo 21, el relato es diferente. Solo se mencionan a Jacobo y los ancianos. Pedro y los apóstoles ya no aparecen. Podemos inferir que o bien se había ocultado o ya no era prominente en la iglesia, o se había ido a otro lugar. Hechos, capítulo 21, versículos 17 al 20. En la última visita de Pablo, Jacobo le mostró el número de judíos que había creído en el Evangelio. Era como si se jactara de las iglesias de los judíos, que eran mucho más numerosas que las iglesias de los gentiles. Esto sofocó el trabajo de Pablo. Además, ya no había lugar para Pedro y los demás apóstoles porque todavía había muchas personas celosas de la ley.
Imaginen el sufrimiento de Pedro con esta situación. Así, su ministerio dejó de ser visible, reapareciendo solo en su primera epístola, después del año 60 después de Cristo. Este es otro aspecto del trasfondo de sus cartas que seguiremos viendo. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.